tardes, yo soy la doctora Lidia Noguera, como ya me presentó la doctora Luz Céspedes. Hoy les vengo a hablar sobre quiste pilonidal y hidroadenitis supurativa. Empezando por un poco de historia, nos remontamos a 1833, donde Mayo hizo la primera descripción de un absceso quístico con una gran cantidad de pelos. En 1880, Hodge acuñó el término pilonidal, nido de pelos, pero fue durante la Guerra Mundial donde se observó que en soldados, más de 70.000 soldados, consultaron por esta patología, donde se les asoció a los largos viajes que realizaban en este vehículo, que era de la marca Jeep en ese momento, y entonces por eso se le llamó enfermedad de Jeep. Se la puede definir como una unidad pseudoquística que se desarrolla en el tejido celular de la región sacrococcígea, con la formación de un granuloma más o menos infectado alrededor de los pelos, incluidos mecánicamente, como observamos en la fotografía. Aquí observamos las lesiones en la región presacra. En cuanto a epidemiología, podemos decir que se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes y adolescentes, entre 15 y 25 años. El predominio del sexo es el masculino en una proporción 3:1, menos frecuente en raza negra, más frecuente en población hirsuta, y una incidencia de 25 por cada 100.000 habitantes. Tenemos varias teorías sobre la etiología, entre las cuales tenemos una teoría embriológica donde la falla de la fusión del embrión con resultante de atrapamiento de pelos en la región sacrococcígea se piensa que es la causa. También hay otra causa pensante que es la traumática, o la introducción de tallos pilosos en la subdermis sin trauma. Tenemos varias teorías que postulan el origen congénito de esta patología, como en 1878, donde se describe el origen de la enfermedad radica en una cicatriz hereditaria que correspondería al resabio de la cola del hombre. La falta de la unión adecuada de las dos mitades del cuerpo en su parte posterior fue descrito en 1880, y en 1887 y 1892 se postulan teorías de que en la región persisten restos caudales del canal medular. Los factores de riesgo de esta patología son los traumas en la región del coxis, actividades profesionales o deportivas que requieren mucho tiempo sentado, obesidad, sedentarismo, exceso de pelo en la región del coxis y pliegue profundo en las nalgas. Aquí le presento un trabajo hecho en Países Bajos, Ámsterdam, en septiembre del 2017, donde estudian el efecto de la depilación después de la cirugía para quiste pilonidal, una revisión sistemática donde estudiaron 14 estudios con 963 pacientes, en donde encontraron que la tasa de recurrencia es 9,3% para los pacientes que realizaron depilación con láser, 23,4% para los que se realizaron rasurado con maquinita de afeitar o crema depilatoria, y 19,7% para los que no se sometieron a ninguna depilación. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico realizamos con la anamnesis y el examen físico generalmente, y otros estudios complementarios que se pueden solicitar son laboratorio, microbiología en el caso que esté en una fase aguda, una ecografía, una radiografía de la región sacrococcígea y una resonancia magnética. La presentación clínica de esta patología se puede presentar de forma asintomática, en una forma de un absceso agudo que es la más frecuente, donde encontramos aumento de volumen de la zona sacrococcígea, un dolor espontáneo, la consistencia es firme y fluctuante a la palpación de esa zona, y es frecuente que no haya síntomas generales como fiebre y escalofríos. En la fase crónica
tenemos una historia larga de supuración y pueden tener uno o más trayectos fistulosos. Aquí observamos en la fotografía, esta es de una fase aguda, donde como ya describimos, tiene una tumoración de mayor tamaño, con signos inflamatorios, y aquí observamos un quiste pilonidal crónico con varios orificios fistulosos. Podemos clasificarla en grados. En 1 es la sintomática, 2 un absceso pilonidal agudo, 3 es una enfermedad sintomática limitada a la zona navicular, 4 extensa por fuera de la zona navicular y 5 es una enfermedad recurrente después de cualquier cirugía. También podemos clasificarlo según su severidad de AWAD, donde observamos los parámetros como hirsutismo, índice de masa corporal, número de senos, localización de los senos, extensión y duración, y se les da un puntaje de acuerdo a si tiene un mayor o mayor, si la duración es menor a 6 meses o mayor a 6 meses, y con eso sacamos la severidad. En cuanto a la bacteriología, 50-70% presentan bacterioides, estafilococos y anaerobios. En la radiografía siempre la que solicitamos es la sacrocoxigia de frente y de perfil, que generalmente no nos sirve para un diagnóstico del quiste pilonial en sí, sino más bien para diagnósticos diferenciales como espina bífida, osteomelitis, zonas líticas en huesos, cuerpos extraños, procesos ocupantes presacros. En la ecografía podemos observar colecciones líquidas, procesos sólidos, los trayectos fistulosos, así como observamos acá en la imagen ecográfica, donde como referencia tenemos el sacro y acá se observa el trayecto fistuloso con ecos internos en su interior. Nos sirve para la detección de quistes piloniales no complicados y es muy útil para menores de 6 meses, para pacientes menores de 6 meses. Tomografía o resonancia también se podría solicitar, solamente que generalmente el tratamiento ya se hizo antes con la clínica y el examen físico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que pensar cuando tenemos una lesión en la zona, en un forúnculo, puede ser también una fístula en la región perineal, hidroadenitis, granulomas como osteomelitis, sífilis y actinomicosis, y quistes dermoides. El tratamiento los vamos a dividir según la clínica que vimos anteriormente, en asintomática, aguda y crónica. En la fase asintomática solo se realizan medidas preventivas como higiene de la región, rasurado de la zona y evitar traumatismos. En la fase aguda podemos realizar aspiración y tratamiento antibiótico y más tarde una cirugía con intención curativa, un drenaje simple o un drenaje con curetaje. Y en la fase crónica, el tratamiento quirúrgico en sí. Podemos dividirlas en técnicas no receptivas y técnicas receptivas. Las técnicas receptivas son las no receptivas son la incisión simple para drenaje, destechamiento y curetaje, destechamiento y marsupialización. Y las receptivas son resección y cierre por granulación, resección y cierre semicerrado, resección y cierre primario simple y resección y cierre primario complejo. Como mencionamos anteriormente, estas dos primeras son las que utilizamos para la fase aguda y las demás para un tratamiento curativo en la fase crónica. También podemos dividirlas en técnicas abiertas y cerradas. Las abiertas son la fistulotomía y curetaje, marsupialización, operación de Bascom, y las técnicas cerradas, escisión y cierre primario en la línea media, operación con cetaplastias que son fuera de la línea media. Empezando a hablar de las técnicas abiertas, vamos a empezar por la resección y cierre por segunda intención, donde se realiza una resección completa del lecho del quiste y los trayectos fistulosos, se extrae una amplia zona de tejido celular subcutáneo circundante y se puede marcar el trayecto con azul de metileno previamente. El índice de recidiva de esta técnica es de aproximadamente 6%. Acá observamos en esta fotografía, donde vemos
que se está realizando una tinción con el azul de metileno, donde lo que nos sirve es para poder observar el trayecto fistuloso, si tiene uno o más orificios fistulosos, y también para ver si tiene conexión con el recto. En nuestra siguiente imagen observamos la resección, como dijimos antes, que se realiza con amplio con tejido celular subcutáneo. Acá se realizó una incisión por el medio del trayecto fistuloso y donde también podemos ver los pelos. En un cierre por segunda intención, acá les traje una imagen para ver la progresión de la cicatrización con los días. Acá es 9 días después, 16 días después, 20 días después y 22 días después, que está generalmente ya casi cicatrizado. Eso va a depender de cada paciente y del cuidado que tenga, pero es aproximado. La siguiente técnica abierta que vamos a ver es la fistulotomía, donde se realiza una apertura simple de la cavidad quística. Se puede encontrar el pelo o no se puede. Se realiza un curetaje del trayecto y también la curación es por segunda intención con un índice de recidiva hasta 19%. La siguiente técnica abierta es la marsupialización, donde se realiza destechamiento del quiste, sutura de la piel a los bordes del quiste para reducir la superficie y cierre por segunda intención. La cicatrización aproximadamente es en 30 días y la recidiva promedio es de 3 a 4%. Aquí tenemos una fotografía de gentileza del doctor Ricardo Fretes, donde nos presenta acá observamos el quiste pilonidal con su trayecto. Aquí se realizó la canalización con estilete, donde se observa en la imagen que previamente se tiñó con azul de metileno. La fistulotomía propiamente dicha y la marsupialización, donde se observa claramente la disminución de la zona cruenta, que es el objetivo de la marsupialización. Ahora les quiero presentar un trabajo realizado por el doctor Ricardo Fretes y colaboradores en una casuística de la técnica de fistulotomía más marsupialización del 2010 al 2015, donde se analizaron en total 75 pacientes, 80% fueron del sexo masculino, 60% del sexo femenino. Las complicaciones de la cirugía fueron 19%, que son 14 pacientes. Entre estas complicaciones, la más frecuente fue la recidiva, que son 6 pacientes, 43%, infección 36%, resangrado 21%, curación 93% y una recidiva de un 7%. Entonces concluye que con esta técnica quirúrgica puede ser una terapéutica válida para el tratamiento para este tipo de patología, y ya que es simple, tiene una posibilidad de realizarse con anestesia local y sedación, es muy tolerado por el paciente, bajo índice de complicaciones y el índice de recidiva es similar a otras técnicas, poco tiempo hospitalario y la recuperación del paciente es pronta. La otra técnica que tenemos es la operación de Bascom, donde se realiza una excisión por la línea media. Se realiza también otra incisión a 2 centímetros de la línea media por donde se completa la excisión y también el cierre es por segunda intención, donde hay un índice de recaída de 7 a 8,7%. El Bascom tipo 2 se diferencian de que la sutura se realiza fuera de la línea media. En cuanto a las técnicas cerradas, tenemos el cierre primario sobre la línea media, donde se realiza la exéresis y el cierre más un drenaje. Este tiene un índice de recurrencia relativamente alto, hasta 20%. Cicatrizan aproximadamente en 14 días. Complicaciones posibles son hematoma, un seroma, dehiscencia e infección del sitio quirúrgico. Los cierres primarios fuera de la línea media están los colgajos con zetaplastia, donde el objetivo principal es eliminar el pliegue, y se realizan también cuando las lesiones son más voluminosas. Tenemos el colgajo lateral del Lindbergh, donde estamos observando en este esquema,
También puede ser la de Dofumantel, la de Caridakis, donde tienen un índice de recurrencia de 5 al 10%. Acá observamos una fotografía de las técnicas de las que mencionamos anteriormente. Aquí les presento un trabajo realizado en Argentina en el 2014 sobre una comparación de 3 técnicas quirúrgicas. Ellos compararon la técnica de preservación cutánea, el coledajo de Lindbergh y la técnica de Caridakis, donde concluyeron que las tasas de recidiva, el tiempo de cicatrización y el tiempo de reincorporación a las actividades normales fueron similares en las 3 técnicas. La técnica de preservación cutánea tuvo menor incidencia de seromas postoperatorio. La técnica del coledajo de Lindbergh presentó menos tiempo operatorio, pero alta tasa de dehiscencia total y un retraso en la incorporación a las actividades. Otro trabajo realizado en noviembre del 2019 en el Reino Unido, donde en la base de evidencia para cirugía del quiste pilonial son los PITS, nos dice que no se demostró ningún beneficio claro en la cicatrización de la cirugía abierta sobre el cierre quirúrgico y mostraron un beneficio claro al favor del cierre fuera de la línea media. Cuando el cierre es la opción quirúrgica, entonces recomiendan que como tratamiento estándar sean fuera de la línea media. Otro trabajo realizado en Alemania en octubre del 2018, donde nos habla sobre el manejo del quiste piloneal. Tuvieron una incidencia de 48 casos en el 2012 en Alemania, donde tuvieron de resultado que las técnicas mínimamente invasivas son poco traumáticas y de recuperación pronta y son adecuadas para lesiones pequeñas que no han sido tratadas quirúrgicamente antes, pero que tienen alta tasa de recurrencia. La duración de la cicatrización de las heridas fue más o menos corta en las técnicas que fueron fuera de la línea media. Y también concluyen que fuera de la línea media deben preferirse para pacientes que se han sometido a cirugías previas y para lesiones grandes. También dicen que no se debe realizar excisiones de sutura fuera de la línea media. Otra técnica que tenemos es la técnica endoscópica. Es una técnica que se desarrolló en Italia por el doctor Piercarlo Meinero, que consiste en la identificación visual del quiste y todos sus trayectos al introducir una pequeña cámara dentro del quiste. Se realiza bajo sedación y anestesia local y solo se tiene una herida quirúrgica pequeña de apenas 5 milímetros y el resultado estético es excelente. Recuperación pronta, poco dolor. Las desventajas son de que no siempre se pueden realizar para todos los tipos de quiste pilonial. Algunos requieren cirugía tradicional adicional y se necesita un equipo especial para realizarlo. Complicaciones de todos los tratamientos quirúrgicos en general es la recurrencia alta de 40%, hasta 40%, formación de abscesos, seroma, que es un caldo de cultivo, e infección diseminada. También se observó cáncer de células escamosas asociadas a quiste piloneal, que es un cáncer escamoso que se presenta en el seno piloneal, es muy raro, tiene alta recurrencia, pobre pronóstico, 20% de todos estos pacientes murieron con evidencia de enfermedad. Este estudio se realizó en Barcelona, en un departamento de oncología, donde estudiaron 367 pacientes afectados por quiste piloneal y entre ellos encontraron 3 casos con carcinoma epidermoide que representa menos del 1%. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema del día, que es la hidradenitis supurativa. Empezando un poquito otra vez de nuevo con historia, Delpeau en 1839 reportó lesiones inusuales abscedadas en axila, mamas y región perineal.
Históricamente, la literatura le conoce como la enfermedad de Verneuil, que fue un cirujano francés del siglo XIX que relacionó la enfermedad con las glándulas apócrinas. A pesar de que Belpeu fue el que primero habló sobre el tema, la de Verneuil fue el que se ganó el nombre de la enfermedad. Es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica, recurrente y debilitante que habitualmente se presenta tras la pubertad con lesiones profundas, inflamadas y dolorosas, afectando las áreas corporales con presencia de glándulas apócrinas. Tenemos que en Estados Unidos se estima un valor de 0,13% de la población. Se inicia tras la pubertad, generalmente al inicio de la tercera década, y suele permanecer activa en la tercera y cuarta década de vida. Mejora tras la instauración de la menopausia en la mujer y una relación mujer-varón de aproximadamente 3:1. En cuanto a su fisiopatología, tenemos la oclusión del conducto apócrino por tapones de queratina. Los factores predisponentes a esta patología pueden ser genéticos, endocrinos por hormonas sexuales, principalmente exceso de andrógenos. Las mujeres también suelen tener brotes antes de la menstruación y después de los embarazos. Los factores desencadenantes son la obesidad, ropas ajustadas, tabaco, desodorantes, fármacos anticonceptivos orales y litio. Se encuentra generalmente asociada a acné conglobata, que es un acné severo que envuelve la región pectoral, espalda y nalgas. También puede encontrarse asociado a celulitis disecante del cuero cabelludo, perifoliculitis capitans, que es un proceso similar al anterior, pero que afecta al sinus pilonial. En su diagnóstico se realizan por la anamnesis el examen físico. Los síntomas iniciales son el malestar, prurito, eritema e hiperhidrosis en el área afecta. La podemos clasificar en estadios de Hurley, donde el estadio 1 hay uno o más abscesos y no hay tractos fistulosos. El estadio 2, los abscesos están separados en el espacio y son recurrentes y hay escasa afectación de tractos fistulosos. El estadio 3 hay abscesos múltiples y trayectos fistulosos múltiples. Los tratamientos pueden ser de acuerdo al estadio en medidas generales, que son en evitar factores desencadenantes, reducir el peso, dejar de fumar, evitar ropa ajustada, los desodorantes y los productos de depilación, los jabones, compresas, pomada inespecíficas, baños calientes, hidroterapia. Aquí hay una lista de fármacos que nos vamos a entrar ahora a ahondar, que son los antibióticos que podemos utilizar. En el tratamiento quirúrgico podemos encontrar el drenaje simple, escisión local más cierre directo, escisión radical más cierre por segunda intención con apósitos de espuma, escisión radical más cierre por segunda intención con apósito con presión negativa, escisión radical más coleajo, escisión radical más injerto cutáneo. Otros tratamientos que podemos encontrar son enlaces CO2, radioterapia, crioterapia, leuprolide, dexametasona con leuprolide. Aquí vemos un algoritmo donde ya teniendo el diagnóstico clínico con factores predisponentes, desencadenantes o las patologías asociadas, clasificamos en 1, 2 o 3. En el 1 hacemos las medidas generales y los tratamientos farmacológicos. Si esto no mejora, o si es un 2, medidas generales, escisión local o puede ser láser con CO2. Y si esto no mejora, o un 3, escisión radical. Aquí vemos una fotografía donde vemos la lesión previa con múltiples orificios y ocupa generalmente, donde hay predominancia en el glúteo del lado izquierdo y en donde se realizó una cirugía radical. Y esa es la imagen. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Felicitaciones, excelente la presentación. Fuiste capaz de resumir 2 patologías y sobre todo de exponer
tanto la controversia que hay en el origen como en el tratamiento de estas patologías. Ahora vamos a escuchar al doctor Regneto, que puede agregar y que puede aportarnos a su conferencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Fue una excelente presentación. Lo que sabemos, tres cosas. Primero, es muy importante conocer... Corazón de que jefe mío viejo. Mira, ese es su amigo del alma, compañero de... Dígame. Deja de compartir la pantalla, Lidia, por favor, para que pueda tener imagen el doctor Reis. Está ahí. Ya que se escucha. Te escuchamos, doctor Reis. Estaba hablando sobre la primera patología, en que sabemos una cosa importante. Hay una variedad muy grande entre enfermos en situaciones de una, vamos a decir, de una situación gravísima a una cosa muy simple que es un cisto pilonidal. Puede ocurrir en hombres y mujeres. Creo que en los últimos años hay más mujeres que hombres, porque se instituyó un tipo de tratamiento, y la mujer lo hace mucho, de exclusión y de tipo de vestimentas más apretadas, más comprimidas, mucho más dificultades para limpiar la región. Para hombres, creo que el factor fundamental es más delgado o muy obeso. Los más delgados por trauma en la región con motos o bicicletas. Y para los obesos con la higiene. No hay una técnica que se puede decir, esta es la mejor. Toda la técnica depende del caso. No voy a decir, es mejor fistulotomía, fistulectomía. El mejor es sacar todos los pelos. Retirar toda la región donde hay pelos. Esto es el fundamental. Y en secuencia, utilizar ropas internas que no compriman la región. Creo que voy a resumir en pocas palabras. Cada caso depende de cada cirujano. No hay que decir, tenga que hacer esto. No, hay que ser enfermo por enfermo. Yo creo que tengo que ser muy rápido para esto. Si hay alguna pregunta que pueda decir, le voy a decir. El tratamiento de cistopilonidal depende de cómo estás tú en el día, de cómo está el enfermo con los pelos. ¿Qué pase, Marco? ¿Qué le parece? Excelente, una buena observación. No es verdad. No se puede decir, tengo que hacer esto. Calma, vamos a ver el paciente. Seguramente, muy raramente, tengo que hacer una radioterapia o, vamos a hacer exámenes de sacro, de hueso, porque el cistopilonidal no es de material de hueso, es de la piel. Entonces, hay que examinar el enfermo. ¿Cómo sabemos qué técnica utilizar? Depende de cómo está el marco. Si está con los pelos como tiene Marco, jamás te da la cistopilonidal.
Y como es el mío que tiene un poco acá, también es más raro. Pero el importante es examinar. Me gusta esto. Ver, examinar, palpar en todos los enfermos. El examen físico es mucho más importante que una radiografía o una resonancia magnética. Examen físico adecuado. Excelente. Excelente, profesor. Acá hay una, pero usted en su práctica diaria, ¿qué técnica prefiere o cuál es la que utiliza más frecuentemente? La técnica que operamos en el punto lateral izquierdo. Hacemos la abertura del trayecto fistuloso, resecamos toda la posibilidad de haber brotes de pelos. Esto es que retirar. Si es pequeño, hasta lo hacemos la sutura de cierre. Si es un poco más abierto, le conservamos abierto por un tiempo y preservamos los exámenes para que no haya recidiva de secreción pilonidal o pelos en la región. Y, primero, cambiar también el tipo de vestimenta interna, que hay hombres que están utilizando algo que ya jamás se puede creer. Comprimir la región no es posible. Creo que es una técnica muy simple. Hacemos con anestesia local, decúbito lateral izquierdo, 15-30 minutos terminamos la cirugía. Eso es el más utilizable. Pero hay una cosa muy importante. Hay un síndrome que se llama síndrome de Cujarino. Es la existencia de lesiones presacras que son mal cuidadas y sembran como si fuera un orificio fistuloso que se puede confundir con cistopilonidal. El tacto retal le propicia saber si es localizado, si es realmente un cistopilonidal o si es una enfermedad de otro sitio que no sea el perineo. Espero la opinión de quién. ¿Quién me mira? Yo quiero una pregunta, Luz. Sí, hay muchas que estoy viendo. Ingrid, ¿será que puedes? Pido disculpas, estoy con el celular. Entonces, si vos podés ver las preguntas, porque creo que hay 3 preguntas y si podrías hacer vos las preguntas, por favor, si me puedes ayudar con eso. Se las voy a hacer, pero para seguir un poco con lo que acaba de decir el doctor, por la técnica que usted habla, Doc, se supone que desde hace entonces mucho tiempo ese concepto de llegar hasta la fascia presacra y hacer grandes incisiones, eso quedó por fuera. Sí, mucho por fuera. Esto era, vamos a decir, cuando no había me graduado hace 60 años. Fue el siglo pasado. Pues, bueno, lo tenemos que oír todo, no vaya a ser que hayamos aprendido mal, aunque hayamos cambiado en el tiempo afortunadamente, ¿no? Porque se sigue diciendo y describiendo. Sobre todo en cirujanos generales, ¿no? Como concepto. Sí, se continúa. Hasta ginecólogos. Hasta ginecólogos. Bueno, es bueno que quede esto. Entender que los pelos no están en la aponeurosis, están en el tejido celular subcutáneo. Cierto. Por lo tanto, la técnica de marsupialización tampoco es muy usada, ¿no? Por usted. Yo creo que, te voy a decir algo. Sería para grandes incisiones y no hay cabida ahora, ¿sí?
muy, muy, muy excepcional. Ok, bien. Vamos a ver unas preguntas aquí que hay. El doctor Martín habla de el uso del sistema BAC en quiste pilonidal agudo. ¿Tiene alguna experiencia o alguien tiene alguna experiencia, alguien que pueda hablar? Hay varias personas aquí con bastante experiencia y reconocidos en el chat. Pueden levantar la mano y le damos la palabra si alguno quiere hablar. Doc, si usted tiene experiencia con el sistema de vacío, con el BAC. ¿No, doctor Reis? No. El doctor Reis no. Bueno, el doctor Maciel. Y el doctor Maciel, ¿qué tal? El doctor creo que levanta la mano, parece que tiene. Sí. Sí hemos utilizado el sistema BAC en el postoperatorio, no en el agudo. O sea, en el agudo implicaría que vas a estar drenando un absceso con un sistema BAC. Se necesita que esté abierto toda la incisión. En realidad es una combinación de una cistotomía, abres todo el quiste, todos los senos, haces un legrado y después pones el sistema BAC. En esencial, esto es parte del principio quirúrgico, sabiendo que en esta área tienes una gran cantidad de linfa. Entonces, sí, por eso es que falla tanto el cierre primario. En el cierre primario te va a fallar porque se hace un seroma por la gran cantidad de linfa y esto se infecta. Entonces, por eso es que o lo dejas abierto o lo dejas semiabierto para favorecer el drenaje, y un punto intermedio es el BAC, que ciertamente produce un cierre más rápido y consigues todavía otra cosa más, que es la modificación de la anatomía, quitando la cresta interglútea profunda, que es la base, como bien la decía la doctora Lidia. Bueno, esa era mi participación. Gracias, doctor. Bien. Doctora, ¿Sí? si yo quisiera, me permitiera la palabra. Primero Sí. quiero felicitar a la doctora por tan brillante exposición. Y luego un saludo con todo el cariño para José Alfredo. Te recordamos en Guatemala con mucho cariño. Yo quisiera hacer un comentario que me parece muy interesante. Yo prefiero usar la técnica semicerrada, pero creo que lo más importante es, como ya José Alfredo mencionó, buscar con mucho cuidado todos los pelitos que pudieran estar enterrados. Yo sigo utilizando la técnica de hacer un legrado del fondo de la herida. Otra cosa que me parece muy interesante y tal vez para mí sería lo primordial es el cuidado postoperatorio. Yo acostumbro al paciente citarlo al tercer día de la operación, luego lo cito una vez por semana, pero le depilo con mucho cuidado el área, porque ocurre que a veces un pelito que está cercano a la herida puede nuevamente enterrarse y sería factor de que el caso volviera a repetir. Yo creo que es una de las enfermedades que requiere un mayor cuidado postoperatorio que las demás operaciones. Un abrazo para todos, qué gusto me da verlos y sigamos adelante. Abrazos para ti, José Alfredo. Gracias. La depilación. Una pregunta, porque hay varios métodos para realizar la depilación en el postoperatorio. ¿Cuál es el método que más usan o recomiendan? Se oye muy mal, Luz. Se te oye, Luz. Se oye malísimo tu audio. Ahí me escucha mejor. Ajá. Sí. Bueno, decía, recomiendan qué método para la depilación, ya que hay varios métodos, pueden ser ceras, con pinza, con maquinitas, o incluso la depilación láser, incluso prequirúrgica de la zona. ¿Es recomendable o qué método utilizan para eso? Ahí Lidia presentó un trabajo al respecto reciente y con una casuística más o menos como de 300, no recuerdo bien si decía 300 y bastante interesante.
¿pudiera ella misma hablar un poco de lo que decía ese trabajo? ¿Recuerdas más o menos, Lidia? ¿Me escuchamos, Lidia? Sí, te escucho. A ese trabajo el resultado de ese trabajo habló que la tasa de recurrencia era menor con la depilación láser, de 9,3%. Los que se le depilaron con maquinita o una crema de afeitar era 23,4% la recurrencia. Y los que no se depilaron, 19,7%. O sea, el que parece profesor que no era tan significativo. La láser. ¿Cuánto dijiste la láser? 9,3% de recaída. Okay. 9 contra 23 y 19. Pareciera que la técnica láser debería ser parte del tratamiento. ¿Qué opinan de eso los expertos, doctor? Yo quisiera tomar nuevamente la palabra. En realidad, la experiencia mía ha sido con depilar mecánicamente. Incluso, doctora, yo lo que recomiendo es utilizar una pequeña lupa o algo que pudiera aumentar nuestra capacidad visual y arrancar mecánicamente cada pelito que empieza a brotar. Yo he notado que esto últimamente me ha dado mucho éxito y he tenido muy poca recurrencia. Es importante pues, el cuidado de los pelitos. Por supuesto que hay personas y sobre todo varones que tenemos mucho pelo. Es un poquito más complicado. Es más fácil operar a una persona pues, de raza de negra o a un chino, por ejemplo, porque ellos tienen muy poco pelito. Pero las personas que tienen mucho pelo es donde da más dificultad. Yo recomiendo con mucho cuidado una pequeña lupa que todos podemos tener en la clínica y el arrancar mecánicamente cada pelito, aunque sea muy pequeñito. Gracias. Muy bien, Eduardo. Eso sería el efecto de depilar con cera, ¿no? Que arrancar mecánicamente cada pelito es lo mismo que puede hacer. Con pinza. Claro, pero con pinza o con cera, el mecanismo es el mismo. Solo que no lo vas a hacer de uno en uno, sino una sola vez. Ahí la resistencia con respecto a la tasa de resistencia. Con pinza es muy fácil y sobre todo citar al paciente, yo lo cito una vez cada 7 días. Es muy fácil así, para mí me ha parecido muy fácil. No sé qué opinas, José Alfredo. Estoy con esto. No pasar la crema porque no utilizamos como frecuencia, pero sacar los pelitos, mucho cuidado, mucho cariño, semanal, la cicatrización total. Doctor Sorgi, quería, antes de hacer otra pregunta al público, el doctor Sorgi quería hacer un comentario. Muchas gracias por darme la palabra, Ingrid. Sí, lo que debemos decirle al paciente cuando llega a nuestro consultorio, probablemente antes de la operación, es que va a ser un proceso de recuperación lenta y de cicatrización lenta. Es un asunto de paciencia. Ahora, en el seminario, claro, no tratamos cómo le damos seguimiento y cuáles son las recomendaciones postoperatorias para el paciente, cómo hacemos la limpieza de toda la zona cruenta, qué tipo de películas de las nuevas sintéticas que hay, desde bases que pueden ser de caraya hasta sintéticas o cremas, para producir una cicatrización homogénea. Esto es algo que tenemos que manejarlo también porque es un tiempo de evolución bastante largo. A veces son 4, 6, 14 semanas de estar siguiendo al paciente hasta que todo haya cicatrizado. Incluso el uso, cuando los espacios vacíos son muy grandes, de espumas que sean de relleno para que la granulación sea homogénea. Gracias por esta oportunidad. Aquí estoy mejor. Ahí sí vas a poder hablar. Acá estoy mejor. Le voy a sacar protagonismo a Lidia hoy. Bueno, visto que el doctor Ricardo Fretes estaba levantando la mano hace rato. Doctor Fretes, te escuchamos.
Buenas tardes. Honor al profesor Reyes volver a verlo. Saludos, Marco, Sorgi y a todos los demás colegas. Gracias. Quería más bien preguntar algo. ¿Qué experiencia personal hay en cuanto al uso del endoscopio, del microendoscopio como método de tratamiento de esto? No tengo opinión porque jamás lo... El doctor Salín no está. Lastimosamente, doctor Fretes, el doctor Salín tuvo un pequeño inconveniente de última hora y no pudo estar. Justamente le invitamos para esta conferencia, hubiera sido útil su aporte, pero lo que estaban diciendo era que lo último que se trató con el doctor Serra y justamente con el doctor Maciel en la charla que tuvimos de la Fundación de Angelita, era que era un método un poco costoso y el costo-beneficio del paciente no estaba muy bien aclarado. Fue la conclusión que se llegó a eso. Ahí está el doctor Maciel que quiere hablar. Te escuchamos, doctor, sobre el tema. El principio del tratamiento del video es interesante porque ves qué es lo que vas a hacer. Lo mismo sería una situación abierta. Existe de todos modos, tienes que hacer un tipo de legrado o destrucción del tejido de granulación que tienes. Lo hagas por video o lo hagas abierto, esto lo tienes que hacer y generalmente lo hacen con el electrocauterio. Algunos se han metido inclusive hasta el láser para hacerlo. El problema con este tipo de técnica es, no tengo experiencia con ella, pero el principio básico es que no quitas la deformidad que tiene la cresta interglútea, sigue siendo profunda y esto te va a permitir que nuevamente se vuelvan a encajar los pelos. El principio básico es que tienes que quitar el seno, tienes que quitar el tejido de granulación y recuperar la anatomía quitando la cresta. Y mientras no quites eso, va a ser difícil que se cure totalmente el paciente. Esa es mi opinión. Justo presenté ahí que tiene un índice de recaída de hasta 40% por la técnica mínimamente invasiva. Pasivo mínimo. No te escuchamos. Es mínimamente invasiva o mínimamente curativa. Siempre tan elocuente el profesor Reyes. Son ambas, doctor Reyes, mínimamente invasiva y creo que también mínimamente curativa. Hay una pregunta del auditorio que dice, en la primera consulta a un paciente con sospecha de hidradenitis supurativa, ¿cómo sería el actuar del mismo? ¿Le toma algún cultivo, envía con antibiótico empírico, algún estudio de imagen para descartar el diagnóstico diferencial? ¿Quién quiere opinar, doctor Reyes? ¿Marco? La doctora Medina está por ahí también. Marco. Marco. Tu opinión. Yo creo que es mejor una buena observación, porque esto, como es la primera vez que usted está mirando a este enfermo, no quiere decir que sea la primera vez que este enfermo tiene síntomas. Si es agudo y hay absceso, hay que tratarlo, hay que drenar el absceso. Y al drenar el absceso hay que retirar toda la secreción purulenta que hay. No alienta solo antibióticos si el enfermo tiene absceso. Hay que drenar el absceso. Los chiquitos, Marco, pero creo que el más importante es un buen examen físico. Palpar la región, mirar la región, colocar un anteojo mejor para que permita mejor.
Pero importante es examen físico de historia humana. No antibióticos para curar un absceso pilonidal. Después de tantos años, uno piensa que las recidivas o las nuevas formas de reaparición es porque en la primera oportunidad uno no fue lo suficientemente agresivo o extenso en lo que uno vaya a hacer. Uno tiene la impresión de que habría que tratar siempre esto en una forma agresiva y extensa y así disminuir las posibles reapariciones o faltas de tratamiento que se hicieron en la primera intervención. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? Hay muchísimas preguntas acá del auditorio. Doctor Carlos Martín, te escuchamos. Buenas tardes, soy Carlos Martínez de Colombia, Bogotá, Colombia. Muy interesante charla, muy informativa. Nosotros tenemos una pequeña variante en la técnica del quiste pilonidal y en el manejo del absceso también. No sé si podría compartir mi pantalla para que la vean. Llevamos varios años haciendo la técnica y es estándar. Puede, se puede compartir. ¿Sí puedo compartir? Sí, doctor, claro que sí. Bueno, voy a compartir. Bueno, este es un quiste pilonidal normal. Nosotros buscamos los senos, el más caudal, porque muchas veces no es solamente un solo seno, sino pueden ser 3, 4. Entonces buscamos el más caudal, el que esté más cerca del ano, y ahí hacemos una incisión mediana. Esto lo hacemos bajo anestesia local, ¿sí? Hacemos una incisión mediana, abrimos el quiste, miramos el tamaño y hacemos una pequeña incisión de 2-3 milímetros de espesor y quitamos la cápsula del quiste, ¿sí? Quitamos esta cápsula del quiste y dejamos una incisión. Solamente hacemos hemostasia, no ponemos ningún punto y sacamos así, de esta manera, las paredes del quiste, más o menos así. Muy delgada, para que no se pierda tejido, buscando sobre todo en las mujeres un resultado estético bueno. O sea, cuando hay retracción de la cicatriz, queda una pequeña línea que es muy fácil de disimular con ropa interior o con su vestido de baño y no deja ninguna cicatriz. Esto es lo que hacemos nosotros. Es muy importante lo que decía el doctor Reineto, el doctor Marco Sorgi, sobre el rasurado. Nosotros rasuramos esta área durante 2 meses con una máquina de afeitar normal, lo hacemos cada 8 días, ¿sí? Y hacemos hasta que la cicatriz esté madura y después damos un masaje, le decimos al paciente que se dé un masaje en la ducha durante 1 mes para que la cicatriz pierda la sensibilidad y el dolor. Bueno, estos son marsupializaciones, no son de nuestro servicio, pero mostramos resultados estéticos finales con otras técnicas. Estos son cierres primarios, ¿sí? Que no son de nuestro servicio y con mucha frecuencia hacen colecciones y abscesos. Y lo mismo cuando hacen los cierres primarios. Mire cómo quedan estas cicatrices totalmente diferente a lo que nosotros buscamos en nuestro servicio. Cuando hay tabicaciones, espérese, tal vez en aquí en los abscesos también lo hacemos con local. Esta incisión en cruz que se usaba antes, nosotros nunca más la volvimos a hacer, hace unos 25 años nunca volvimos a hacer esta incisión, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es una incisión mediana, ¿sí? Y tenemos quitando el último seno caudal, quitar el seno caudal, y esto hace que el quiste, que el absceso se resuelva y que el quiste no quede. O sea, no hay necesidad de posteriormente de una cirugía electiva. Usted al drenar el absceso y quitar el último seno caudal, el absceso cura el quiste pilonidal de forma definitiva. Eso era lo que quería de pronto comentarles.
Muy amable por permitirme intervenir en la reunión, muy interesante. Es la primera vez que me uno a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo que indicar lo que hacemos nosotros. Fue un libro que hemos publicado hace 20 años. Creo que acá es igualito el tuyo. Sí. Yo tengo ese libro de Torres. Luz, yo quiero hacer una pregunta. No, no podés, Ingrid, pero te doy la palabra. Tenemos miles. Pero dale, Ingrid. No, Tencho, dale. En esta misma onda y para que los residentes lo tengan, ya vimos que todos los expertos tienden a hacer incisiones pequeñas, solamente resecando el trayecto fistulizado, ¿no? Del área del quiste. Ahora, hay casos que son horribles, no todos son así tan bonitos como los que presentó el doctor Martínez o como el que nombra el doctor Reyes, ¿verdad? Cuando tenemos esas áreas ya más comprometidas, más feas, la piel dañada, un área más o menos como de 6 centímetros, ¿verdad? Con múltiples orificios. ¿Qué técnica? ¿Van a ser 6 orificios de fistulectomía? ¿Van a dejar abierto, completamente extenso? ¿O en algún caso pudieran utilizar una técnica como las que se describen antes, un bascón o un colgajo? ¿O eso ya quedó desechado por completo? Incluso también podemos agregar ahí las recidivas de los quistes pilonidales. ¿Qué hacemos también? ¿Qué técnica ahí pudiéramos entonces tener como ¿Cuál opción? sería la más apropiada? Yo les podría mostrar un caso que es ejemplo de esto y resultados finales sin hacer resecciones muy amplias. No sé si puedo volver a compartir la pantalla, me da pena ya otra vez. Aquí estamos para que aprendamos Todos todo. tenemos que aprender, todos son bienvenidos. Bueno, este es un caso Ese es el que quiero que me diga. Este es un caso que me enviaron de otra ciudad. Mire, tiene varios orificios fistulosos paramedianos y tiene, este caso lo hace difícil es porque tiene un trayecto caudal, que es el 5% de los quistes pueden tener un trayecto caudal hacia el ano y hacen confundir con una fístula perianal. Este caso, espérese, no me está progresando. Ahí. Este caso ya lo había operado varias veces. Entonces, con agua oxigenada y con azul de metileno, me di cuenta que era un quiste y que no era una fístula perianal, ¿sí? Utilicé agua oxigenada y azul de metileno, o índigo carmín, puede usar también. Me di cuenta que no tenía comunicación con el canal anal ni con el recto, ¿sí? Hice la incisión mediana, ¿sí? Busqué los bolsillos laterales, los abro, no tengo que hacer una incisión muy grande de piel, los abro y los cureteo con una gasa, le quito el moco o la baba que está en las paredes, ¿sí? Hago pequeñas resecciones de estos granulomas, ¿sí? Abro, dejo bien destechados las cavidades y este paciente después, mire, el efecto se cierra de la misma manera. Este es un ya curado, mire, aquí quedaron todas las fístulas cerradas de esta manera. No sé si algo les colabora o les ayuda a manejar. Esta es una manera que tenemos nosotros de manejar los quistes de varios años y tienen buenos resultados. Yo lo que estoy entendiendo es que no vuelvo a hacer un colgajo más nunca. Bueno, vimos esta imagen bastante demostrativa. Lo que vemos es que no hay apertura de los trayectos fistulosos accesorios, simplemente una resección del granuloma de la zona y una apertura del núcleo principal del quiste. Lo que toca manejar son los senos en la línea media, quitar los senos de la línea media y con una gasa curetear las paredes, sacar la baba, el moco, los pelos, lavar, y esos orificios
fistulosos para medianos se cierran solos. Si usted tiene bien destrechada la línea media, eso granula y va cerrando sin tanto efecto en la piel. Doctor Reis, ¿estás de acuerdo con esto o yo que te he visto tanto hacer tantas cosas? Es porque este tipo de cirugía, voy a volver a la página del libro, que tengo igualito, miren. Te están copiando todo. O sea, seguimos inteligentes. Leyeron tu libro. Acá hay una pregunta interesante. En un paciente con hidradenitis supurativa, con enfermedad inflamatoria, ¿cuál sería? Sí. ¿Quién me habló? Perdón. ¿Cuál sería el tratamiento o cuál sería la conducta? Pues, yo últimamente he oído hablar mucho de la anti-TNF, los anti-TNF para manejo de esto, pero realmente yo no tengo experiencia en esto. No ha tenido tantos casos de hidradenitis supurativa. Doctor Reyes, doctor Maciel, doctor Frete, ¿estás por ahí también? Doctora Graciela Medina, vos también tenés experiencia en hidradenitis supurativa. La experiencia que nosotros tenemos con hidradenitis supurativa es muy poca. Recuerda que esta hidradenitis supurativa es más frecuente en la piel oscura. Sí, ciertamente, como están mencionando, parece existir una interrelación con la enfermedad inflamatoria y lo que se ha reportado es que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria mejora, pero la hidradenitis supurativa es un dolor de cabeza para el médico que la toma, porque vas a tener que estar haciendo incisiones cada determinado tiempo y finalmente, como presentó la doctora Lidia, te animas a hacer una resección así, pero la deformidad que dejas, no importa que pongas colgajos o que hagas un trasplante de piel, es terrible, una cicatriz y una alteración de la vida de todos estos pacientes. Bien. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿en las heridas abiertas o cerradas se utilizan apósitos con hidrogel? ¿Alguien tiene alguna experiencia con eso? ¿A quién le vamos a cerrar su micrófono? Doctora. Sí, Graciela, te escucho. Sí, en una época llegamos a usar en las muy extensas que no podíamos hacer colgajo, llegamos a usar, pero por poco tiempo. Sí. Y en la hidroadenitis, mi experiencia fue exactamente lo que dijo, le operás y queda una deformidad tal en la piel del paciente, en la hidroadenitis. Sí, yo sé de tu experiencia, por eso pedí tu opinión. Bueno, sí, doctor Rey, te escuchamos. Complicaciones de una proctitis por retocolitis ulcerativa con un absceso pilonidal. Ese es el primer punto. No hay cómo. Yo no conozco. La primera vez que he observado esto era el año 61, cuando estaba estudiando en Inglaterra, miré cómo era extremadamente frecuente. En aquella ocasión, ese tipo de complicaciones de necrosis perineal, periretal por retocolitis ulcerativa. No se puede mezclar uno con el otro. Correcto. Sí. ¿Alguien? Muchísimas gracias, profesor. ¿Alguien más del auditorio que quiera opinar o hacer alguna pregunta? Porque llevamos 1 hora 20 minutos de conferencia. Bueno, si terminaron las preguntas, las consultas,
yo creo que podemos dar cierre a esta charla bastante productiva. Agradecemos a todos los participantes. La idea de justamente estas charlas es que los residentes aprendan, que nos integremos, nos conozcamos y aprendamos todos de todos. Muchísimas gracias. El próximo lunes los esperamos de vuelta por el mismo canal y el mismo horario. Muchísimas gracias, profesor Reis. Felicitaciones, Lidia. Gracias, doctor Maciel, doctor Carlos Martínez, a todos los coordinadores de posgrado, el doctor Santa Cruz, la doctora Medina, la doctora Ingrid, a todos. Muchísimas gracias.